Muy buena tarde a todos los asistentes a esta actividad académica. Voy a agradecer a el grupo de seminaristas activar su cámara y poder estar de una manera más objetiva dentro de nuestra actividad. Quisiera iniciar la actividad académica dándole un saludo muy especial a las autoridades del Centro Universitario de San Marcos, a nuestro coordinador de plan fin de semana, el maestro Juan Carlos López Navarro, a el claustro de catedráticos que también son parte importante y trascendental en la familia del Centro Universitario de San Marcos. Autoridades educativas del ámbito y de la comunidad de educación del departamento de San Marcos que también atendieron la invitación que se les realizó. Estimados maestros que de alguna manera también conforman la comunidad educativa, seminaristas, familiares, amigos, todos. Es un privilegio y un placer en esta tarde iniciar una actividad académica de trascendencia, de historia y que de alguna manera nos permite reafirmar el compromiso que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene con la sociedad del departamento de San Marcos. Hablar de un seminario implica entender con claridad el trabajo en equipo, el esfuerzo en común y el ideal de querer aportar en el esfuerzo de la formación de los estudiantes en bien de una sociedad que tanto lo necesita. El 2020 es un año que en la historia dejará escrito muchos acontecimientos, pero por sobre todo, el 2020 particularmente ha establecido un cambio trascendental en la comunidad educativa. En ese sentido, y conscientes de nuestra labor como académicos y conscientes de nuestro vínculo y de nuestra responsabilidad, asumimos este seminario 2020 el compromiso de poder aplicar un estudio de investigación que partiera del esfuerzo y de la motivación de los estudiantes, aún arriesgando su condición de respetar el distanciamiento social y de mantener una actitud positiva ante la resiliencia que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. Eso crea la pauta para que lleguemos a la comprensión y a la determinación de asumir el reto de querer involucrarnos en la investigación y poder lograr en el esfuerzo común llegar a explicar este fenómeno que nos está haciendo de alguna manera tomar reflexión, pero activar cambio en nuestra forma de pensar, de sentir y también de actuar. En esta oportunidad, para mí, como docente del seminario con los estudiantes del sexto ciclo, sección B, es un placer presentarles a ustedes, fundamentados en una línea de investigación que está relacionada con la calidad educativa, nuestro seminario titulado La pandemia del COVID-19 y su incidencia en la educación del departamento de San Marcos. Tendré a bien el honor de empezar a hacer la presentación de los grupos y cada grupo tiene que compartir algo muy particular y muy especial desde el punto de vista académico. Antes de dejar a los integrantes del primer grupo, quiero valorar el esfuerzo que las personas invitadas han asumido para venir a esta actividad académica. Esto permite de alguna manera darle mayor valor a lo que la universidad y a lo que el Centro Universitario de San Marcos está haciendo y está haciendo en bien. Así es de que, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces nuestras exposiciones de trabajo y quiero darle la bienvenida al primer grupo, quien tendrá el agrado de compartir con ustedes los resultados de su investigación. Muchísimas gracias.
seguimos en esta presentación oficial del seminario 2020. Muchas gracias. Muy buena tarde para todos. Soy representante del grupo número 1 del seminario. A continuación haré la presentación de nuestro informe. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de San Marcos, plan fin de semana. Carrera Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Curso, Seminario sobre Problemas de la Educación Media. Informe de Seminario 2020, Línea de Investigación Calidad Educativa. Tema de investigación del seminario, la pandemia del COVID-19 y su incidencia en la educación del Departamento de San Marcos. Tema de investigación grupal, resiliencia escolar durante el COVID-19 y su impacto psicológico en los estudiantes y docentes del nivel medio del Departamento de San Marcos. Fecha de presentación, 14 de noviembre del 2020. Grupo número 1. Temas del estado de arte. COVID-19, calidad educativa, resiliencia, enfermedades psicológicas, deserción escolar, impacto psicológico en los estudiantes durante la cuarentena. Planteamiento del problema. 1. ¿Cuál es la capacidad que tienen los estudiantes para afrontar las consecuencias del COVID-19 en su educación? ¿Cómo se ve afectada la calidad educativa en el Departamento de San Marcos? Definición del problema. La resiliencia escolar es la habilidad que tienen los estudiantes para adaptarse al medio o el contexto en el que desarrollan sus destrezas. Se considera como la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformando las adversidades de la vida, transformando el dolor en fuerza, estructurando sus recursos psicológicos de acuerdo a las diferentes circunstancias. Justificación. Como estudiantes seminaristas estamos interesados en identificar y participar en la solución de problemas que afectan psicológica y emocionalmente a los estudiantes y docentes del Departamento de San Marcos durante la pandemia del COVID-19. Con esto lograremos comprender el impacto de la problemática, considerando el desafío de la adaptación de forma positiva a través de la resiliencia para beneficiar a docentes y estudiantes durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Delimitación teórica, espacial y temporal. Nuestra delimitación teórica hace mención de los siguientes temas: resiliencia educativa, salud emocional de los estudiantes y docentes del Departamento de San Marcos durante la pandemia del COVID-19. Importancia de la educación emocional antes, durante y después del COVID. Aula virtual emocionalmente segura. Desafío de la educación ante la crisis del COVID-19. Nuestra delimitación espacial la encontramos en el Departamento de San Marcos. La delimitación temporal abarca los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año en curso. Objetivos de la investigación. General. Demostrar a través de una investigación documental la importancia de la resiliencia para afrontar el COVID-19 y cómo enfrentan los estudiantes y maestros los desafíos de la educación en tiempos de pandemia dentro del Departamento de San Marcos. Específicos, analizar las estrategias didácticas y tecnológicas que utiliza el sector educativo, identificar las consecuencias en la calidad educativa que surgieron ante el COVID-19, evaluar la postura de docentes y de estudiantes ante el COVID-19. Temas generales que fundamentan la investigación documental. Resiliencia educativa. Se entiende también como la capacidad de los estudiantes para poder adaptarse a los diferentes retos que se le puedan presentar. Salud emocional de los estudiantes y docentes del Departamento de San Marcos durante la pandemia del COVID-19. Esto es un reto de adaptación humana porque nos estamos acoplando a nuevas formas de trabajar, estudiar, comunicarnos y relacionarnos. Importancia de la educación emocional antes, durante y después del COVID-19. Aula virtual emocionalmente segura.
Para lograr un espacio virtual emocionalmente seguro es importante hacer uso efectivo de los medios tecnológicos y poder adaptarnos a las diferentes formas de aprendizaje de cada estudiante. Desafío de la educación ante la crisis del COVID-19. El mayor desafío de la educación en la actualidad es la flexibilidad y la equidad educativa. Análisis crítico constructivo. ¿Cuál es la capacidad que tienen los estudiantes para afrontar las consecuencias del COVID-19 en su educación? A través de la resiliencia, los estudiantes pueden crear conciencia de los cambios que la pandemia trajo consigo, implementando correctamente el cuidado necesario que el COVID-19 requiere, y así adaptarse a las medidas y disposiciones que brinda la nueva metodología curricular que garantice una educación de calidad, evitando que surja la deserción escolar. ¿Cómo se ve afectada la calidad educativa en el departamento de San Marcos? La calidad en la educación ha disminuido debido a la pandemia del COVID-19. En el departamento de San Marcos ha afectado a docentes y estudiantes, ocasionando un bajo rendimiento en las actividades educativas. Las consecuencias que eso ha tenido son la frustración por el uso de nuevas metodologías, actividades negativas al afrontar la pandemia de la educación, deserción escolar y falta de adaptarse al nuevo proceso de enseñanza. Por ello es importante desarrollar la resiliencia en toda la comunidad educativa para poder evitar estos problemas. Conclusiones. La pandemia del COVID-19 ha tenido un enorme impacto en la educación, pero esto no ha sido impedimento porque ha generado en estudiantes y docentes la capacidad de ser resilientes para resistir frente a la adversidad y reconstruirse en ella. Es fundamental proporcionar oportunidades de aprendizaje inclusivas, así como aplicar enfoques que le permitan desarrollar sistemas educativos más abiertos y resilientes en el futuro de cada individuo. Recomendaciones. Desarrollar la resiliencia en los estudiantes para facilitar el proceso educativo. Afrontar con actitud positiva todos los problemas que se presentan para lograr encontrar la mejor solución. Velar por el bienestar emocional de los estudiantes durante y después de la pandemia. Preparar a los adolescentes para el regreso a clases efectuando la resiliencia. Mejorar la calidad educativa para lograr una mejora al regreso a las clases presenciales. Y quiero finalizar con estas 3 frases que dicen: recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias, eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Anthony Robbins nos dice: la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Y Horacio nos recuerda que no hay resiliencia si no hay un quiero vivir mejor, quiero ser una mejor persona. Muchas gracias. Quiero agradecer y valorar al grupo de seminaristas número 1 por esta propuesta que están compartiendo. Finalmente, creo que lo que hemos llegado a entender es que las autoridades educativas, es que la responsabilidad de los que somos educadores está implícita en promover programas que fortalezcan la resiliencia tanto con los estudiantes y con las familias. Este es un tema que valoro mucho del grupo número 1 porque a lo mejor el término suene nuevo dentro de nuestras conversaciones. Sin embargo, como bien lo dijeron los estudiantes, la resiliencia es una condición natural del ser humano que le permite una adaptación efectiva a las circunstancias que pueda estar viviendo, sean estas positivas o negativas. Así es que nuestra invitación a las autoridades educativas para que consideren el tema de la promoción y el fortalecimiento de la resiliencia en la comunidad educativa del departamento de San Marcos. Dejo con ustedes al grupo número 2, que también tiene su disertación correspondiente. Bienvenidos. Muy buena tarde. Nuestro tema específico de investigación son los efectos psicológicos ante la utilización de las nuevas metodologías de trabajo como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en los estudiantes de nivel medio en el sector público del departamento de San Marcos. Soy representante del grupo número 2.
estado de arte, nuestros temas de estado de arte han sido COVID-19, calidad educativa, efectos psicológicos, nuevas metodologías, deserción escolar, modelos de enseñanza-aprendizaje y el analfabetismo tecnológico. Nuestro planteamiento del problema. ¿Qué efectos psicológicos está causando en los estudiantes la utilización de nuevas metodologías de trabajo como consecuencia del COVID-19 en la educación media del sector público? Muy bien, en nuestra definición del problema tenemos de que los diferentes factores psicológicos que están surgiendo en los estudiantes pues no solo afecta a ellos, sino a toda la comunidad educativa, como consecuencia que tienen un bajo rendimiento en sus estudios, dando lugar a reducir índices de calidad educativa, generando incapacidad en ellos para poder tener una educación adecuada. Y esto repercute pues no solamente en el campo educacional, sino en todos los ámbitos. En el desarrollo de nuestra investigación tenemos diferentes efectos psicológicos que debemos definirlos para tener un mejor conocimiento para elaborar un conjunto de recomendaciones y consejos de acuerdo a su desempeño y a sus características, tales como son la ansiedad, el estrés, la depresión y problemas de dormir. Nuestra justificación. A través de la realización del proceso investigativo con base a los acontecimientos del Departamento de San Marcos, lograremos identificar los efectos psicológicos que los estudiantes presentan ante la nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje para tomar decisiones y acciones necesarias, debido a que la condición mental sana pues puede garantizar un proceso académico más apto y exitoso para nuestros estudiantes. La orientación en cuanto a saber cómo sobrellevar la situación actual, evitando caer en un estado emocional deplorable que tenga resultados negativos, pues ha afectado no solamente a la persona que lo padece, sino que también a las personas que se encuentran en su entorno o en general. El tiempo de crisis sanitaria y la incertidumbre de manera ha afectado a todos los protagonistas del hecho educativo, así como también los diversos factores que han sido motivos para que la situación se agrave. Dentro de nuestra delimitación tenemos el Departamento de San Marcos. Dentro de nuestra delimitación teórica tenemos a la investigación documental de nuestro curso de seminario que está relacionado a los temas de importancia durante la pandemia de COVID-19 y su incidencia en la educación, la calidad educativa y su repercusión en el ámbito psicológico. Y nuestra delimitación temporal, que ha sido realizada nuestra investigación documental durante 5 meses, iniciando en el mes de julio y finalizando en el mes de noviembre del año 2020. Nuestros objetivos. El objetivo general. Identificar los efectos psicológicos como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en los estudiantes de nivel medio en el sector público del Departamento de San Marcos para poder contribuir a la mejora de la educación. Objetivos específicos. Explicar cuáles son los efectos psicológicos en los estudiantes de nivel medio en el sector público del Departamento de San Marcos. Conocer también las nuevas metodologías educativas implementadas como plan de respuestas a la pandemia de COVID-19 en el nivel medio. Y analizar la reacción de los estudiantes y docentes a causa del aislamiento educativo. Nuestros temas generales que fundamentan nuestra investigación documental han sido la calidad educativa, la pandemia del COVID-19 y su incidencia en la educación, los efectos psicológicos ante la utilización de las nuevas metodologías de trabajo como resultado de la pandemia del COVID-19 en los estudiantes de nivel medio en el sector público del Departamento de San Marcos. Tenemos lo que es nuestro análisis crítico constructivo. ¿Qué efectos psicológicos están causando en los estudiantes la utilización de nuevas metodologías de trabajo como consecuencia del COVID-19 en la educación media del sector público? Muy bien, pues tenemos la autoestima, que es uno de estos efectos psicológicos y factores que pueden verse afectados en este proceso de adaptación a las nuevas formas de enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes de nivel medio están cruzándose por un desarrollo muy complicado dentro de su proceso de la adolescencia, por motivos de que entonces ellos necesitan tener palabras de aliento, palabras de ánimo y saber de que todas las personas que los rodean pues están al pendiente de lo que están realizando y confían plenamente en su desarrollo. También tenemos lo que es la depresión y el trastorno del sueño, que también son factores psicológicos que están causando ahorita nuestra contingencia por el COVID-19, porque los estudiantes se encuentran en depresión, porque tienen que estar únicamente en su casa, están aislados de todo su entorno que a ellos los hace sentir bien y los hace sentir con una autoestima muy alta porque pueden estar conviviendo
atravesar ahorita por lo que estamos pasando. Y tenemos también el aumento de la carga de trabajo y la enseñanza desde el hogar, ya que el uso excesivo de las tecnologías actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje trae consigo sentimientos de tensión y ansiedad. Tenemos nuestras conclusiones. Las nuevas metodologías han sido ejecutadas y planificadas de parte del Ministerio de Educación a lo largo del mes de marzo hasta octubre, con el fin primordial de que cada estudiante pueda continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a aspectos educativos relacionados con lo psicológico. El COVID-19 está afectando de diferentes maneras, como el cierre de escuelas, clases a distancia, la crisis presenta diferentes retos importantes para todos los frentes posibles, pero casi ninguno pues tendrá un impacto tan duradero para el futuro del país como el cierre de establecimientos educativos. Los efectos psicológicos en los estudiantes se han manifestado a través de niveles de estrés, frustración, ansiedad, miedo y soledad. Por lo tanto, les es difícil enfrentar la nueva modalidad, por lo que deciden abandonar el proceso educativo. Nuestras recomendaciones van hacia los docentes. Ante los escenarios de estrés o ansiedad por la pandemia, deben alentar a los discentes, es decir, a los estudiantes, a hacer preguntas y compartir sus inquietudes, ofrecerle el uso de metodologías adecuadas para todos los estudiantes y así evitar la deserción escolar, es decir, el abandono. Realizar actividades que favorezcan la salud mental y así evitar un proceso de enseñanza-aprendizaje tedioso. Para nuestros estudiantes, que deben de poner en práctica la metacognición y atender a las actividades que los docentes dejan para realizar en casa. Platicar con los padres de familia acerca de cómo se sienten psicológicamente y con respecto a los métodos que se están utilizando para tener un mejor apoyo y real. Hacia nuestros padres de familia, que son los responsables de mantener una buena comunicación con los hijos, dándoles el apoyo necesario para ir afrontando los problemas psicológicos que trajo consigo la pandemia del COVID-19 y la utilización de las nuevas metodologías. Platicar con ellos sobre las nuevas disposiciones del gobierno ante el ciclo escolar 2021 y darles a conocer cómo debemos cuidarnos para evitar un contagio y asimismo hacerlos sentir muy bien y que estamos apoyando. Me despido con estos pensamientos sublimes. No tienes que controlar tus pensamientos, solo tienes que dejar de permitirles que te controlen a ti. Y dejemos huella para la eternidad. Muchísimas gracias por su atención. Si antes de la pandemia del COVID-19 teníamos serios problemas a nivel de educación con nuestros estudiantes, ahora en este proceso de pandemia y post-pandemia hay grandes retos que deberán de cubrir, que deberán de atender los maestros y las autoridades educativas. Tenemos estudiantes con estrés, tenemos estudiantes que se sienten desmotivados, tenemos estudiantes que están frustrados y como bien lo decía la expositora del grupo número 2, ahora es que se necesita mejorar ese vínculo comunicativo entre padres e hijos, entre maestros y estudiantes, y tal vez no es tanto darle el valor principal a la carga académica, sino retomar el valor de la buena comunicación y retomar el valor de la atención humana en el proceso educativo. Dejo con ustedes al grupo número 3, que también trae algo muy interesante para compartirles en este seminario. Bienvenidos, estudiantes del grupo número 3. Buenas tardes para cada uno de ustedes. Damos inicio a nuestra presentación y la esencia del seminario en cuanto a nuestro tema de grupo, el manejo de las aplicaciones y plataformas educativas como herramientas del docente del sector público durante la pandemia del COVID-19 en la cabecera de San Marcos. ¿Por qué elegimos este tema? Para saber si el docente utiliza adecuadamente la tecnología, aplicándolo al cumplimiento del proceso educativo durante el tiempo de pandemia. Observamos a los 8 integrantes que conforman el grupo número 3 y la respectiva fotografía grupal. Temas del estado de arte.
COVID-19, educación, tecnología, plataformas educativas, aulas virtuales, calidad educativa y recursos educativos, temas de los cuales fuimos a leer previo a nuestra investigación documental. Planteamiento del problema. Realizamos una descripción muy concisa en cuanto a la comunidad educativa, en lo que está afectando la pandemia. Punto número 1, sabemos muy bien que el docente dejó de trabajar habitualmente con su planificación. Punto número 2, el docente tenía poco acceso a Internet, tanto él como el estudiante. Y punto número 3 es cuanto al problema de que el uso y el conocimiento de la computadora y teléfonos inteligentes. Fue así que nos hicimos 4 interrogantes. La primera, ¿cómo dar continuidad pedagógica al currículo en espacios virtuales? 2, ¿está el maestro capacitado para utilizar las aplicaciones que se ofrecen en Internet? 3, el docente solo utiliza WhatsApp como herramienta de apoyo para el cumplimiento de actividades pedagógicas. 4, el estudiante cuenta con tecnología y los recursos adecuados para interactuar con el docente a través de estas aplicaciones digitales. Definición del problema. La tecnología en la historia de la humanidad ha sido un factor constante y determinante en el desarrollo competitivo de las sociedades, y más en la educación, sobre todo en la pandemia COVID-19, donde cambiamos las aulas físicas por aulas virtuales. La labor del docente tiene que ser la de mentor, de guía para investigar y decidir los elementos precisos, acompañando al estudiante en sus intereses y necesidades individualmente. La justificación. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales hicimos nuestra investigación documental? Pero vamos a ver que la tecnología está demostrando ser una herramienta útil en estos meses a causa de la pandemia y por razones de mantener a flote la educación en el departamento de San Marcos. Las razones de esta investigación documental dirigida al enfoque tecnológico en el uso de la plataforma y aplicaciones educativas por parte del docente del nivel medio es para conocer y averiguar claramente cuál es la dificultad o la facilidad en cuanto a la enseñanza del estudiante. Nuestra delimitación. El contexto donde realizamos nuestra investigación fue en el departamento de San Marcos, Guatemala. Nuestra delimitación teórica a los temas ejes en cuanto a calidad educativa, metodología, economía y tecnología, todo relacionado a nuestro tema de grupo. Temporal. La investigación se realizó durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, finalizando el mes de noviembre del año 2020. Objetivos. ¿Cuáles fueron las formas o las realizaciones de nuestra investigación documental? El objetivo general era analizar los principales desafíos tecnológicos digitales para el docente del sector público del nivel medio del Sistema Educativo Nacional del municipio de San Marcos durante el desarrollo y ajuste curricular en la crisis del COVID-19. Objetivos específicos. ¿Qué hicimos para lograr nuestra investigación documental? Número 1, identificar las aplicaciones tecnológicas digitales más utilizadas por los docentes durante el traslado de actividades de aprendizaje para los estudiantes que cuentan con un teléfono inteligente o computadora. Número 2, establecer los problemas que provocan en el docente el cambio de metodología y el uso obligatorio de la tecnología en la nueva modalidad de educación a distancia. Número 3, evaluar el impacto negativo en los estudiantes y docentes, la falta en conocimiento del uso adecuado de las aplicaciones tecnológicas digitales y su repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Temas generales que fundamentan la investigación documental. Previo a estos temas se realizó toda la información de nuestra investigación documental, tales como calidad educativa, metodología, tecnología, economía, la educación guatemalteca en tiempos de COVID-19, currículo, desafíos del docente virtual. Análisis crítico constructivo de la problemática en el contexto, refiriéndonos a las interrogantes que realizamos en el planteamiento del problema. Número 1, ¿cómo dar continuidad pedagógica al currículo en espacios virtuales? Actualmente es un reto lograr la impartición del contenido reflejado al currículo nacional,
puesto que los estudiantes y docentes no estaban preparados para este modo de impartición de clases. Como sabemos, el Ministerio de Educación trabajó una parte del currículo en las áreas de comunicación y lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, y fue así que los docentes dejaron obviar las otras áreas que eran importantes para la enseñanza de los estudiantes. Interrogante número 2. ¿Está el maestro capacitado para utilizar las aplicaciones que se ofrecen en Internet? El docente, a pesar de esta aplicación obligatoria que ha provocado estrés por la rapidez con la que se tuvo que acoplar esta nueva modalidad, no está capacitado al 100% en plataformas y aplicaciones que facilitarían aún más la docencia virtual. El docente tuvo que capacitarse por su cuenta y sabemos muy bien que adaptarse a esta nueva modalidad le costó demasiado. También hay que reconocer el esfuerzo que hizo el docente de trabajar de la noche a la mañana, pasarse de la forma presencial a la forma virtual. Nuestra tercera interrogante. ¿El docente solo utiliza WhatsApp como herramienta de apoyo para el cumplimiento de actividades pedagógicas? La respuesta es sí, porque el servicio de mensajería por WhatsApp ha sido el medio más utilizado y preferido entre docentes y estudiantes para proponer las actividades pedagógicas a distancias. Como sabemos, los docentes y estudiantes le buscaron el lado positivo a esta aplicación, sabiendo de que tenían que buscar los fines educativos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El servicio de WhatsApp tuvo un gran problema porque no se cumplió la enseñanza, el aprendizaje, la retroalimentación y la evaluación como debía de ser. Interrogante número 4. ¿El estudiante cuenta con tecnología y los recursos adecuados para interactuar con el docente a través de estas aplicaciones digitales? Un gran número de estudiantes del sector público son de escasos recursos y no tienen la posibilidad de acceder a una computadora o un teléfono inteligente. Y el otro problema que surge en los estudiantes es que no tenían el conocimiento y el uso de las aplicaciones y plataformas educativas. Por el problema que surgió es que muchos estudiantes dejaron de estudiar. Nuestras conclusiones. Vamos a verificar nuestra primera conclusión. La tecnología interviene ya sea de forma directa o indirecta, generando resultados con tendencias positivas o negativas según el sentido o los criterios con los que se apliquen. Y así sucesivamente las demás conclusiones resaltan la relación que hay entre la tecnología y la educación relacionada a la crisis existencial y social que vivimos millones de guatemaltecos y guatemaltecas. Nuestras recomendaciones. La primera fue dirigida al Ministerio de Educación. Es implementar nuevas metodologías para que permitan al estudiante la accesibilidad educativa. Nuestra recomendación también fue dirigida a la Dirección Departamental de Educación, donde es contratar al personal calificado para el área de la tecnología en cada centro educativo. También fue para la supervisión educativa para realizar un mínimo de 4 capacitaciones al año a todo el personal docente en el uso adecuado del recurso tecnológico. También a nuestros docentes para buscar estrategias de trabajo que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y nuestros estudiantes para ser innovadores con las nuevas tecnologías aplicando los aprendizajes. Para dar en conclusión a la presentación del grupo número 3, les dejo el pensamiento y dice así: la tecnología puede hacer cambios en cuestiones de segundos y la educación es el factor principal que la necesita, porque el proceso educativo no puede detenerse. La comunidad educativa aún le falta para capacitarse y ser parte de ella. Muchas gracias. Entonces, pasamos de espacios de una comunidad educativa, de espacios vivenciales de una manera directa, a espacios virtuales con el uso de la tecnología. Si bien es cierto, las TICs están ya incorporadas como parte de un currículum educativo, sin embargo, la intensidad de su promoción y su aplicación están restringidas a las estrategias mínimas que se han usado de parte del Ministerio de Educación. Interesante reconocer cómo en la participación del grupo número 3 se determina un analfabetismo virtual de parte de estudiantes y de educadores. Y si al analfabetismo virtual le agregamos la carencia en cuanto a la tenencia
de los aparatos tecnológicos inteligentes para poder interactuar, el reto es serio y es un reto que pide de nosotros, como parte de la comunidad educativa, buscar estrategias para salir adelante. Continuamos socializando la explicación de los distintos grupos de seminario. Dejo con ustedes al representante del grupo número 4, quien tendrá a bien dirigirse para compartir sus hallazgos e investigación documental. Bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Sandoval, soy integrante del grupo número 4. Con el propósito de conocer sobre la creatividad de los estudiantes y docentes en el uso de la tecnología en tiempos de pandemia para sustentar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación del nivel medio del sector público del departamento de San Marcos, planteamos el siguiente problema. Dentro del ejercicio de investigación de orden documental esperamos fundamentar una explicación viable a las siguientes interrogantes. ¿Cómo resuelven los estudiantes y docentes los desafíos que se presentan en el uso de la tecnología en tiempos de pandemia? ¿Será que los docentes son objetivos en la cantidad de tareas que dejan a sus estudiantes en tiempos de pandemia, sabiendo la dificultad que tienen en el uso y adquisición de un aparato tecnológico y acceso a Internet? ¿Será que la mayoría de los docentes están capacitados para afrontar los desafíos tecnológicos en el uso de herramientas para sustentar? Muchos de los desafíos que se pueden presentar en tiempos de pandemia puede ser un factor determinante para poder cumplir con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Son la falta de energía eléctrica en los hogares, acceso a un aparato inteligente como computadora, tablet, teléfono, o tener lo anterior, pero carecer de una red de Internet. Estos factores impulsan al docente y estudiante a ser creativos para poder resolver los problemas y cumplir con la calidad educativa. Nuestra justificación. La universidad está obligada a conocer los problemas que se presentan en la sociedad guatemalteca y como máxima rectora su acción es ayudar a resolver los problemas que se presentan. Nuestro resumen. Al cotejar los distintos documentos relacionados al COVID-19, de los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea, de observar las habilidades que poseen los estudiantes y docentes en el uso de la tecnología para sustentar las actividades académicas con el propósito de responder las interrogantes planteadas en nuestra investigación, la investigación de orden documental permite hacer la explicación fundamentada en relación a lo que sucede con la creatividad tanto con estudiantes y docentes en los procesos formativos a distancia. Nuestro objetivo general, analizar la creatividad de los estudiantes y docentes del nivel medio del sector público de educación en el uso y acceso a la tecnología en tiempos de COVID-19 para sustentar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos 4 objetivos específicos: identificar cuáles son las carencias materiales y de acceso a la tecnología de los estudiantes y docentes para sustentar los procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia. Conocer la situación actual en los procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos de COVID-19 de los estudiantes y docentes del sector público del nivel medio de educación del departamento de San Marcos. Observar las habilidades que poseen los estudiantes y docentes en el uso de la tecnología para sustentar las actividades académicas. Cotejar los distintos documentos relacionados al COVID-19 y a los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea. Dentro de nuestros temas tratados está educación, pandemia, calidad educativa, educación virtual, procesos de enseñanza-aprendizaje, la creatividad, fortalezas y debilidades de los estudiantes y docentes, carencias de aparatos inteligentes y otros recursos esenciales para cubrir los procesos de enseñanza-aprendizaje, cantidad de tareas asignadas, uso de la tecnología, analfabetismo virtual, capacidad de docentes en el uso de la tecnología, las herramientas tecnológicas utilizadas en la educación, clases virtuales, plataformas y aplicaciones empleadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y nuestro análisis crítico constructivo es el siguiente. Los estudiantes y docentes resuelven los desafíos que se presentan en el uso de la tecnología en tiempos de pandemia para sustentar los procesos de enseñanza-aprendizaje con creatividad, buscando formas para interactuar con los demás. Recargo de las tareas asignadas por docentes a sus estudiantes en tiempos de pandemia no ayudarán en nada a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No todos los docentes han sido creativos en la cantidad de tareas que han dejado a sus estudiantes en tiempos de pandemia, sabiendo la dificultad que tienen en el uso y adquisición de un aparato tecnológico y acceso a Internet.
En el sector público de educación media del departamento de San Marcos se adaptó el recurso de redes sociales como WhatsApp para hacer llegar los contenidos a sus estudiantes. Este salto digital ha servido a los docentes y se ha convertido en un sostén en la entrega educativa. Sin embargo, solo el 25% de los docentes estaban preparados para el salto tecnológico durante la pandemia del COVID-19 y el 75% no estaba preparado. En el departamento de San Marcos, debido al COVID-19, varios son los estudiantes que han sido afectados por esta situación. En el aspecto educativo, se manifiesta la carencia de aparatos inteligentes como teléfonos celulares y computadoras. Existen también estudiantes que no cuentan con energía eléctrica ni acceso a Internet, por lo que se les dificulta recibir las clases en línea para cumplir los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación virtual se ha vuelto esencial en la vida diaria de cada estudiante, ha venido a formar parte de una de las fortalezas del docente para su preparación académica. Y el COVID-19 vino a evidenciar la desigualdad en el acceso a la tecnología. Nuestras conclusiones. En Guatemala la educación es un derecho y un deber. Sin embargo, en épocas del año 2020 se ha venido afectado por la incidencia de la pandemia del COVID-19. El recargo de las tareas asignadas por los docentes a sus estudiantes en estos tiempos de pandemia no ayudarán en nada a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La creatividad es una de las características del ser humano. Es la capacidad que tiene para resolver los problemas que se presentan en el transcurso de la vida y los desafíos que se presentan en lo académico y lo cotidiano. Los estudiantes y docentes han tenido la creatividad de buscar formas para lograr interactuar con los demás. El desconocimiento del mundo virtual ha repercutido dentro de la educación, ya que con la llegada de la pandemia del COVID-19, la implementación del uso de la tecnología para el proceso de enseñanza no ha sido del todo fácil para estudiantes y docentes y padres de familia. Las herramientas tecnológicas ayudan a que los docentes puedan desarrollar nuevas habilidades siendo creativos para el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje que se implementa. La implementación de las plataformas virtuales ayuda a docentes y a estudiantes a obtener nuevos conocimientos y habilidades que facilitan en ella la capacidad para desarrollar en ella actividades constructivas que sean flexibles al momento de su aplicación. Tenemos recomendaciones a las autoridades educativas: orientar la ejecución de los planes, programas y actividades del sistema educativo nacional, promoviendo para el efecto la desconcentración y descentralización de las políticas educativas creadas en función de la actual crisis. A directores de centros educativos, realizar una recopilación sobre sus estudiantes, cuántos cuentan con un equipo tecnológico y quiénes no, para poder implementar estrategias en apoyo a lo que no cuentan con el recurso y de esta forma ayudar a sus procesos académicos. A docentes. A los docentes deben de tomar en cuenta que gran parte de sus estudiantes no pueden tener acceso a Internet. Es por ello que la educación virtual y a distancia implica novedades pedagógicas y curriculares. Es necesario adecuarse a la realidad de sus estudiantes, ya que no todos cuentan con las mismas oportunidades. No deben recargar de tareas a sus estudiantes y deben de orientar a la calidad educativa. A los estudiantes, ser creativos y atentos al proceso educativo, crear nuevas ideas para conectarse en clase, ser más activos y cooperativos en los procesos. A los padres de familia, que es fundamental, motivar, supervisar y orientar a sus hijos, ser guías y aprendices para auxiliar a sus hijos ante este nuevo panorama. Y tenemos el pensamiento reflexivo. Es la oportunidad para mejorar. Los grandes pensadores o figuras relevantes en la historia afirman que la creatividad del ser humano solo se pone a prueba cuando existe una amenaza que lo impulsa a cambiar o adaptarse. La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Albert Einstein. Los chinos utilizan 2 pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada significa peligro y la otra oportunidad. En la crisis toman conciencia del peligro, pero reconocen la oportunidad. John F. Kennedy. Muchas gracias por su atención. Esta fue la participación del grupo número 4. Felicidades a los del grupo número 4 y agradecerles por haber compartido la temática de la creatividad de docentes estudiantes en tiempos de pandemia. Y es que, como bien lo decían ellos, una de las características de los educadores de este siglo XXI es llevar su creatividad y su inventiva al nivel de efectividad en los procesos educativos. Así es que nuestra invitación a la comunidad educativa
a que dejemos la zona de confort en la que quizá en algún momento nos hemos ubicado por los años de servicio que llevamos o porque de repente nuestra capacidad nos ha llevado a el dominio absoluto de una materia o una asignatura que trabajamos. Asumamos el riesgo, asumamos el desafío y continuemos en nuestra preparación con creatividad e innovación constante. Dejo con ustedes, ya para ir finalizando las exposiciones de seminario, al grupo número 5 que viene a compartir un tema muy interesante. Bienvenidos. Buenas tardes, nuestro tema de seminario es el factor económico en la educación en tiempos de pandemia. Grupo número 5 y nuestros integrantes. Temas del estado de arte, COVID-19, calidad educativa, impacto de la pandemia del COVID en la educación, la economía durante la pandemia del COVID-19, favorecer el desarrollo integral del estudiante. Planteamiento del problema. ¿Cuál es el impacto económico que sufren las familias de los estudiantes del nivel medio durante la pandemia del COVID-19? ¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción de los estudiantes del nivel medio en el proceso educativo durante el estado de calamidad frente a la pandemia del COVID-19 del municipio y departamento de San Marcos? ¿Qué aspectos se deben identificar y tomar en cuenta para los programas de apoyo a los estudiantes del nivel medio en la perseverancia y finalización del ciclo escolar con éxito? Definición del problema. Los efectos de la pandemia lamentablemente han perjudicado a las familias, especialmente a los estudiantes en su educación. Esto no permite que llegue a finalizar con éxito el ciclo escolar. Se han requerido programas de apoyo económicos por parte del Estado, pero estos no están al alcance de toda la población. Podemos resaltar que hay algunos programas que no son efectivos para los estudiantes, debido a que no existe un buen manejo de los recursos económicos y esto les impide no tener acceso a las herramientas tecnológicas. Justificación. La investigación se realizó en base al tema que acontece sobre la pandemia del COVID-19 y cómo incide esta problemática en el proceso educativo. La información obtenida nos permite exponer ante la sociedad, comunidad educativa y autoridades educativas algunas soluciones para que los estudiantes continúen con su aprendizaje, tomando en cuenta a los sectores públicos y privados del área urbana y rural, para que sea de beneficio no solo para los educandos, sino también para aquellos docentes a los cuales se les dificulta el uso de la tecnología. Objetivos. General. Analizar por medio de la presente investigación documental de qué manera el factor económico repercute entre los procesos formativos de los estudiantes del nivel medio durante la pandemia del COVID-19. Específicos. Analizar el impacto del factor económico por el cual están atravesando los estudiantes del nivel medio del departamento de San Marcos, para responder y poder participar en los procesos educativos debido a la pandemia del COVID-19. Considerar los medios tecnológicos a los cuales tienen acceso los estudiantes y docentes, de acuerdo a sus posibilidades económicas, para brindar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Identificar si existen alternativas aptas que permitan de una manera económica responder a las necesidades de estudiantes y docentes acerca del uso de la tecnología. Temas generales que fundamentan la investigación documental. Calidad educativa, la pandemia del COVID-19 y su incidencia en la educación. Factor económico en la educación en tiempos de pandemia. Análisis crítico constructivo de la temática en el contexto. Debido a la falta de ingresos económicos en las familias guatemaltecas, tuvo una gran repercusión crítica en la educación de sus hijos debido a la problemática que se generó a partir de la pandemia del COVID-19. La misma sufrió una desaceleración en el crecimiento educativo en el país. Todo esto provocó que las necesidades de los educandos para desarrollarse en pleno uso de sus habilidades mediante los aprendizajes se quedaran estancados por la falta de apoyo económico de parte del gobierno. Con ello, dejando todos los procesos educativos a cargo de los padres de familia, sin antes ver las circunstancias económicas y la preparación académica de los mismos, dejando a su suerte los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es el impacto económico que sufren las familias? Pérdida repentina de ingresos familiares, situación económica difícil. ¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción de los estudiantes? Factor económico, desempleo, motivación del estudiante. Los docentes no tienen la preparación adecuada para poder desarrollar las guías de aprendizaje. ¿Qué aspectos se deben identificar y tomar en cuenta para los programas de apoyo en los estudiantes? Programas educativos,
reforzar contenidos, implementar comunidades de aprendizaje y desarrollar nuevas estrategias. Conclusiones. Para resumir, el cierre de los establecimientos educativos no debe ser un impedimento para que se les siga brindando educación a los estudiantes y darle continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una de las principales acciones que el Departamento de San Marcos optó fue implementar medidas de prevención para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. El factor económico es la base fundamental para la vida del ser humano, tomando en cuenta que vino a perjudicar especialmente a las familias y la comunidad educativa. Inciden diversas causas en el bajo rendimiento de los estudiantes, que vino a repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, provocando falta de motivación y el no contar con el apoyo necesario de los padres de familia. El uso de los medios tecnológicos tuvo un gran impacto en la sociedad. Lamentablemente, la mayoría de los estudiantes no tiene accesibilidad para incorporarse a las clases virtuales, debido a que no disponen de los recursos económicos suficientes. Recomendaciones. Propiciar la motivación en los estudiantes para que no abandonen los procesos educativos y darle continuidad al aprendizaje. Implementar estrategias que le permitan a los estudiantes darle seguimiento al proceso educativo y que se adapte de acuerdo al contexto en que se desenvuelve, tanto en el área rural y urbana. Las familias pueden contar con los recursos necesarios para la formación académica sin que pueda afectar el rendimiento de los estudiantes. Implementar nuevas estrategias de innovación que les permita poder acceder a ella sin ninguna dificultad, promoviendo en los estudiantes un aprendizaje significativo. Aplicación de métodos o técnicas durante el proceso educativo con el objetivo de que los estudiantes puedan alcanzar un mejor nivel educativo. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Muchas gracias. Felicitaciones también para el grupo número 5. El enfoque de su investigación documental en relación al factor económico. Y es que, sinceramente, y en un estado de conciencia real, sucede que el ser humano puede responder con una actitud positiva ante todas las problemáticas que se le puedan presentar. Sin embargo, en educación hay un factor que, como bien lo decía el grupo número 5, es determinante. El factor económico. La invitación a las autoridades educativas vinculantes con la problemática que se está viviendo para que se vuelvan gestores, para que se vuelvan los que tienen que abrir la brecha y conseguir esa inversión efectiva para las escuelas, con los estudiantes y con los maestros. Si cubrimos la necesidad económica de la comunidad educativa, es casi seguro que vamos a tener respuestas asertivas a este problema de que no tenemos aparatos para poder comunicarnos, de que no tenemos una señal de conectividad y muchas veces la realidad nos ha mostrado que no hay ni un televisor que pueda permitir que las personas sigan un modelo de formación a distancia. Una vez presentadas las 5 exposiciones de los grupos de seminario, tengo el placer de decirles que desde su inicio, esta actividad respondía a objetivos muy claros. El primero es que definitivamente toca a la Universidad de San Carlos de Guatemala evidenciar cuál es nuestra realidad. Nosotros escuchamos por los medios de comunicación masivos la opinión de políticos, la opinión de burócratas o la opinión de autoridades que corresponden a algún ministerio en particular. Pero fuera de eso, hay una realidad que se vive en la comunidad educativa. El día de hoy, entonces, como seminaristas del ciclo 2020, pues damos el realce de la presentación de cada una de nuestras actividades, tomando en cuenta poder darle a conocer a la sociedad lo que realmente está pasando. Y este seminario 2020 pues ha tenido una gran relevancia en cuestión de la presentación que estamos abordando. Sabemos muy bien de que la pandemia pues no fue limitante para nosotros para poder elaborar este seminario y poder darlo a conocer.
Estamos muy felices de este avance que logramos y sabemos de que hacia la sociedad pues van a tomar muy en cuenta nuestros temas abordados para poder dar una mejora y poder continuar con una calidad educativa que realmente necesita nuestro departamento de San Marcos. Asimismo también hacia las autoridades educativas que necesitan también poder tomar en cuenta cada uno de estos factores para poder brindarles a los estudiantes, que son nuestro eje primordial, la mejor educación durante esta contingencia que seguimos viviendo. Damos entonces paso a las palabras de agradecimiento por parte de nuestro compañero Guti Enrique Alvarado. Gracias, compañera Elizabeth, muy amable. Pero yo creo que, si no estoy mal, el licenciado dijo que el licenciado Juan Carlos iba a tener una pequeña intervención en esta presentación de seminario, entonces no sé si él se encuentra presente o si tiene buena conectividad. Vemos que algunos compañeros están sufriendo por este problema, pero como ustedes dicen, no se puede, a veces no se puede determinar estos problemas técnicos que se dan. El licenciado creo que ya está presente de nuevo, el licenciado Selvin, entonces vamos a dejar que él continúe con el programa de la presentación de seminario. Licenciado Selvin. Muchas gracias, Guti. Realmente este es uno de los problemas con los cuales tenemos que ir lidiando, porque recuerden que la conectividad ha sido un desafío para la comunidad educativa. Yo les venía contando de que la Universidad de San Carlos de Guatemala ha establecido con mucha objetividad que la investigación que no se comparte y que no se socializa no tiene un valor significativo. Así es que la invitación es para las autoridades educativas vinculadas en el ejercicio de sus responsabilidades, porque sabemos que el mensaje lo vamos a llevar a las autoridades educativas para que de alguna manera consideren las intervenciones de investigación documental de los estudiantes universitarios del CUSAM, que se establezcan puntos de reflexión y que esto permita tomar decisiones y abrir espacios de gestión para poder ayudar a la comunidad educativa. Enero del 2021 es el inicio de un ciclo escolar con grandes desafíos, pero lo que sí no podemos permitir es que las decisiones y el actuar de los que son actores en la comunidad educativa no tengan bien claro el panorama que estamos enfrentando. Y es ahí donde radica el valor de las exposiciones de los estudiantes en esta oportunidad. Reflejaron una realidad que a lo mejor para muchas personas ha pasado desapercibido, pero hay una gama de necesidades a las cuales nosotros los educadores debemos de responder. Así es que felicidades, mis estudiantes, tienen actitud, tienen carácter, tienen experiencia para este tipo de actividades. Como bien decía Guti, no sé si al final el licenciado Juan Carlos se incorporó, porque por ahí tenía también algún problema de conectividad. Los que recibimos cierto servicio tenemos ese problema. Si él estuviera, le cedemos la participación. De no ser así, voy a dejar entonces a Guti Enrique Alvarado Reyes, quien va a tener a bien continuar con la actividad. Me parece que no logró conectividad el licenciado. Entonces, procedemos, Guti. Muchas gracias, licenciado. Muy buena tarde para todos, para las autoridades que se encuentran presentes. Muy buena tarde. Para todos los docentes de la carrera de pedagogía que también se encuentran presentes, muy buena tarde. A todos los de plan fin de semana, a los docentes invitados, a la familia e invitados de todos los seminaristas, y en especial a mis compañeros estudiantes del sexto semestre de la sección B, muy buena tarde. Muchas gracias por poner de su parte para estar en este día tan glorioso para nosotros, como lo es la culminación de nuestro seminario, ¿verdad? Es así como llegamos al final de esta presentación de seminario del año 2020 sobre la pandemia del COVID-19 y su incidencia
que tuvo esta en la educación en el departamento de San Marcos. No sin antes rendirle honores a mis compañeros de seminario, que no importando la difícil situación en que vivimos por la pandemia, han puesto todo lo que un buen estudiante e investigador aporta a la comunidad pedagógica y humanística. Porque seminario no es solo un curso que se debe de aprobar, sino que es una puerta a un nuevo mundo de información que beneficiará no solo a unos cuantos, sino que será un aporte muy valioso para todas las futuras docentes y de personas ávidas de conocimiento. Esta pandemia vino a comprobar que como seres humanos sobresalimos ante cualquier adversidad, encontrando lo bueno en lo malo. Es decir, que si no hubiera existido este problema de salud, no nos hubiéramos inmerso en este mundo tecnológico tan interesante y evolutivo, que nos demuestra que hay muchas herramientas que harán más fácil la adquisición y aprehensión de conocimientos, y que dentro de unos meses, lo virtual será algo común en nuestro ámbito educativo. Gracias a todos por compartir nuestra alegría de ver culminado tan interesante curso. Gracias al licenciado Selvi también, en especial a él, por ser un docente que nos enseñó este camino y lo transitó junto a nosotros para llegar al final de nuestra meta, con una completa satisfacción intelectual. Muy amable, licenciado, y gracias a todos. Muy buena tarde.